¿cómo están? Les saluda la periodista María Belén Araya y les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde estaremos hablando sobre educación universitaria, el financiamiento de proyectos, qué pasa con carreras como pedagogía y, por supuesto, las regiones. Para eso estamos con el rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente de la Red de Universidades G9, Nelson Vázquez. Hola Nelson, ¿cómo está? Muchas gracias, Belén, por habernos invitado a esta entrevista que nos va a permitir conversar sobre educación superior en Chile. Rector, partamos con las preguntitas. Cuéntenos a la gente que nos escucha, ¿a qué llamamos Red G9? ¿Cuáles son las universidades que componen esta organización y dónde están? La Red G9 está constituida por 9 universidades que cubren el territorio del país, desde Antofagasta a Valdivia, a Osorno, Puerto Montt. Son 9 universidades de alto prestigio, todas públicas, con una gran vocación pública, pero no somos estatales. Esta red surgió hace 12 años con la finalidad de colaborar, de experiencia y sobre todo tener una postura conjunta, común, en materia de educación superior. Surge en un minuto en que se puso en discusión el aporte histórico que tenemos como universidades en educación superior. Nos pareció que era insólito entonces que eso se pusiera en discusión, nuestra contribución, nuestro apoyo a la educación en general, pero al desarrollo del país en ese momento, porque se priorizó por las universidades del Estado y se dejó fuera en la política pública el aporte de las universidades históricas que formamos, en definitiva, hace más de 70 años el sistema de educación superior chileno. Y por lo tanto nos agrupamos, fuimos 9 y se llama G9, Universidades Públicas No Estatales. ¿Qué universidades actualmente forman parte de del G9? El G9 está constituido, como decía, por 9 universidades. De norte a sur está la Católica del Norte, está la Universidad Federico Santa María, está la Universidad Católica en Valparaíso, luego tenemos la Universidad Católica de Chile en Santiago, tenemos la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de la Santísima Concepción y la Universidad Austral, que cubre la zona austral con Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Hablemos un poco sobre el trabajo que hacen estas nuevas universidades que están haciendo principalmente en regiones, porque no solamente enseñan, sino que también realizan investigaciones, estudios, trabajos colaborativos. Si podemos ahondar un poco por ahí. Perfecto. Muchas gracias por esa pregunta porque nos permite mostrar el aporte, la contribución que hacemos como universidad al desarrollo del país. Por cierto que históricamente, como decía, somos los fundadores del sistema de educación superior chileno. Cuando en Chile habían 8 universidades, 2 eran estatales y las otras 6 eran parte de lo que hoy día es la Red G9. Universidades que tienen más de 100 años, universidades que están pronto a cumplir 100 años y universidades de 70, 80 años. Por lo tanto, universidades consolidadas. Hemos hecho un aporte muy grande, muy importante en materia de formación de personas, pregrado, también posgrado. Hoy día somos la red que más doctorados y estudiantes de doctorados tienen en Chile. Cuando estamos hablando de investigación, tenemos que hablar de la investigación, del concurso de adquisición de proyectos, de adjudicación de proyectos, de desarrollo, de investigación, de paper, pero también, sobre todo, de doctorado, de magíster. Y nuestra universidad, con la oferta de doctorados que tiene, con la oferta de magíster, con la cantidad de postítulos, claramente es una red muy potente en materia de investigación aplicada, investigación de base, pero sobre todo de formación de capital humano en materia de educación superior, que es clave para el desarrollo del país, porque necesitamos contar con estos profesionales, con estos graduados, de una manera tal que permita entonces poder contribuir a la investigación, a la innovación, que es lo que finalmente marca la diferencia
cuando estamos hablando de educación superior y la contribución del país. Chile no va a poder enfrentar el desarrollo posterior y futuro si no cuenta con las universidades, que tenemos mucha credibilidad, pero también con aquellas universidades como las del G9 que hacen un aporte significativo a la investigación y al desarrollo. Claro. Y sobre ese mismo punto, rector, ¿qué pasa o cómo se financian estos trabajos, estos proyectos? ¿Cómo se consigue el dinero? ¿Qué pasa cuando no se consigue, además? Esa pregunta es muy significativa en estos momentos, porque nosotros como universidad creemos que tenemos alta calidad y las evidencias muestran eso. De las 5 universidades que tienen 7 años, 3 pertenecen a la red G9 y todas las demás instituciones, todas tienen 6 y 5 años de acreditación. En consecuencia, son de alto prestigio. Ahora bien, ocurre que para poder sostener estos proyectos históricos necesitamos, de acuerdo a los desarrollos actuales y futuros, tener altos niveles de investigación, lo que hemos llamado investigación de frontera. Para eso necesitamos más laboratorios, más investigadores, más proyectos de mayor envergadura, colaborativo, etc. Eso implica más recursos. Hoy día los recursos en materia de investigación están tremendamente limitados. No ha habido un crecimiento de la inversión pública del Estado, de ANID, en aumentar los recursos para investigación. En consecuencia, nos obliga a ser cada vez más eficientes con recursos limitados o al menos estancados. Entonces, gran parte de nuestras instituciones cree en la capacidad que tenemos. En consecuencia, en materia de política pública creemos que la concursabilidad es muy importante, porque eso permite que los mejores proyectos sean los que consigan recursos y recursos que finalmente terminan invirtiéndose en investigaciones que luego dan un retorno. Nosotros creemos en la calidad de las investigaciones que generamos. Entonces, hasta ahora, al menos en materia de adjudicación de proyectos, nuestras universidades han logrado precisamente tener una alta concursabilidad y además una gran adjudicación de proyectos grandes, potentes. Pero está claro que en el futuro, para poder competir con universidades más grandes, más importantes en América Latina, si queremos avanzar en materia de internacionalización, que es la clave, vamos a tener que tener mayor inversión en posgrado, en doctorado específicamente y en mayor investigación. Y ahí claramente se necesita una línea de financiamiento que hoy no tenemos para ello. Y en ese sentido, ¿qué se ha podido hacer para lograr esta línea de financiamiento que me estaba mencionando? ¿Han tenido conversaciones con el ministerio, por ejemplo, con alguna Secretaría de Educación Superior? Para las universidades del G9 hay 2 líneas que son completamente complementarias. Una tiene que ver con el relacionamiento con la política pública, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que las políticas públicas, la concursabilidad cada vez esté más en sintonía con necesidades reales, en este caso del territorio, etc. Y allí creemos que hemos ido definiendo y aportando como G9 y como CRUSH una estrategia que permita fortalecer esa investigación. Pero luego también nuestras universidades, en el contexto de recursos escasos, porque tenemos un país con muchas necesidades y los recursos son escasos, creemos que es muy importante aumentar fuertemente la colaboración con la empresa y la empresa privada. En todos los países donde han experimentado un salto relevante en materia de investigación, es una investigación asociativa con las empresas, con organismos públicos y privados. Y nuestra tarea es tener la capacidad de descubrir cuáles son las necesidades de la empresa y generar, en consecuencia, proyectos de investigación de base aplicada o transferencia tecnológica con base científico-tecnológica que sirva oportunamente a necesidades concretas de la empresa. No podemos descartar en este momento una fuente de financiamiento que venga precisamente de la empresa privada. En todos los países que han experimentado este salto en materia de investigación, siempre el aporte de la empresa privada ha sido clave para traer nuevos recursos
para una investigación. Y las universidades lo que tenemos que hacer es generar proyectos y soluciones pertinentes y oportunas a las necesidades concretas. Hablemos también sobre las carreras de pedagogía en las universidades. Tengo entendido que hay una baja en las matrículas en general, ¿cierto? ¿Cómo se puede analizar esta situación y qué se puede hacer al respecto como para aumentar las matrículas? Su pregunta, María Belén, es muy significativa también para el desarrollo del país. La formación de profesores es muy relevante, es estratégico para el país. Efectivamente, hay dos tendencias que están ocurriendo en materia de formación de profesores. Por una parte, muy pocos estudiantes que egresan del sistema escolar quieren estudiar pedagogía. Múltiples son las razones que explican ese fenómeno, pero también hay un porcentaje no menor de jóvenes que estudian pedagogía, pero que en los primeros 5 años de ejercicio laboral, de inserción laboral como profesor principiante, terminan desertando y dedicándose a otras tareas y empleo que ofrece nuestro país. Entonces, cuando hemos visto que no solamente es un tema y una complicación actual, sino que sobre todo es en la proyección para los próximos años, el sistema escolar no va a tener el número suficiente de profesores en todas las áreas disciplinarias, pero sobre todo el déficit es en las carreras de ciencia, de matemática, para cubrir la necesidad que requiere el sistema escolar. Entonces el problema actual, si no se resuelve, va a tener serias consecuencias y efectos negativos en el sistema escolar chileno. Y los que más se van a ver afectados, como suele ocurrir en todos estos casos, son los niños y jóvenes que provienen de familias más vulnerables, porque los profesores y los buenos profesores se van a ir como a los sistemas privados por los colegios particulares subvencionados o el privado como tal, y son los colegios subvencionados, los colegios de SLEP o municipalizados, los que finalmente se van a ir quedando con una dotación pequeña y no necesariamente con los más cualificados. ¿Qué podemos hacer? Presidí una comisión en el CRUSH, donde los demás rectores me pidieron que me hiciera cargo de ese estudio. Hicimos un estudio que tardó 1 año para detectar en la complejidad del problema, ver todas las variables que inciden, e hicimos un documento que hoy día fue entregado en su minuto al ministro de Educación, al subsecretario de Educación Superior, donde están los nudos críticos claros, pero sobre todo están definidas y señaladas las 24 recomendaciones para política pública para abordar en profundidad el problema. Y lo que estamos esperando es que el gobierno asuma estas recomendaciones y pueda entonces abordarlas, por lo menos con un programa, porque varias de esas no se resuelven de un día para otro, lo sabemos, pero hay que tener un plan y un programa que permita abordarlas progresivamente. En ese contexto y en esta misma línea, rector, ¿cuáles son las metas o cuáles son los plazos que se tienen considerados para poner en marcha este plan respecto a las matrículas en pedagogía? Hay varias iniciativas, de estas iniciativas algunas nos corresponden como universidad. De partida tenemos que fortalecer nuestros programas de reclutamiento temprano de los jóvenes que quieren ser profesor. Nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, tiene un programa que en nuestra opinión ha sido muy efectivo porque ha ido aumentando significativamente las matrículas, que es un propedéutico que para alumnos de tercero y cuarto medio, que estando en tercero y cuarto medio vamos encantándolos progresivamente en la vocación de profesor. Y una vez que estos alumnos entran a la universidad a estudiar la pedagogía, se les reconoce esa formación previa que se le ha entregado en el propedéutico. Eso nos ha permitido, en definitiva, ir aumentando la matrícula e ir cubriendo de mejor manera en primer año las vacantes que ofrecemos. Eso no es suficiente. El otro punto que es muy importante es fortalecer la formación práctica.
está estudiado e investigado nacional e internacionalmente que si los alumnos de pedagogía tienen una buena formación práctica de inserción en los colegios, la probabilidad de permanecer como profesor es muy alta, tanto como profesor principiante como profesor senior. Entonces, si las universidades queremos colaborar, tenemos que formalizar y fortalecer la formación práctica. Claro. Bueno, ahora estamos hablando de la carrera de pedagogía, ¿no? Pero, ¿cuáles son las carreras que más tienen estudiantes en el último tiempo? Imagino que debe haber una tendencia, ¿no? De preferencia. Efectivamente, cuando estudiamos cómo está evolucionando el sistema de educación superior en Chile, vemos que hay un conjunto de carreras que han mantenido o acrecentado las preferencias de los jóvenes. En primer lugar, el ámbito de la salud. En la última década y media, todas las carreras vinculadas al ámbito de la salud, medicina, odontología, enfermería, que ha experimentado un gran crecimiento, tienen alta demanda por los jóvenes que egresan de la enseñanza media. También algunas ingenierías, entendiéndose por eso a las ingenierías comerciales, ingenierías industriales, que luego en poco tiempo reportan un mayor y mejor ingreso por parte de los jóvenes. Entonces hay una relación en cuanto a ingresos a percibir en el futuro con las preferencias de los estudiantes. Hubo una carrera en un minuto en esta década y media que señalaba que también ha tenido momentos, no siempre, momentos de gran preferencia, que fue ingeniería en minas, por los sueldos y proyectados, pero ha vivido ciclos. No solo por los ciclos de la minería, sino porque la minería tiene una característica. ¿Cuál? Que el trabajo es en base a faena. Y no siempre las personas quieren tener turnos y faena de 4 días en el sitio y 3 de descanso. Ese tipo de empleo es muy exigente y entonces vive ciclo de preferencia por parte de los jóvenes. Y luego están las carreras clásicas, que siempre tienen una alta demanda. Entiéndase por ello derecho, entiéndase por ello psicología. Claro. Bueno, por último, rector, volvemos a las regiones. Generalmente los estudiantes, ¿no?, que vienen de regiones tienden a viajar a Santiago para estudiar o migran a la ciudad capital de cada región. En ese contexto, ¿cuál sería el balance que se pueda hacer de este año o del periodo después de pandemia? ¿Cómo está la vida universitaria en regiones? La vida universitaria en regiones post pandemia fue muy compleja por varias razones. La primera, porque los jóvenes se acostumbraron a su casa y la decisión de salir del hogar, del confort de la familia, para trasladarse a regiones, de tener que arrendar una residencia, interactuar con otros jóvenes y asumir la vida universitaria, claramente ha sido una complicación. Luego, como ustedes podrán conocer y saber, la seguridad en regiones, la seguridad pública también ha sido un gran tema y por lo tanto esa vida universitaria post-estudio, más bien nocturna, que los jóvenes era atractivo, hoy día también es un tema que está en evaluación. Ahora, los costos de los traslados, los costos económicos de los traslados también se encarecieron. Claro. La residencia, todo lo que es la vida que tiene que la familia sufragar para cubrir todas esas necesidades. Entonces, ¿qué ha ocurrido en regiones? Que ha disminuido la cantidad de alumnos de otras regiones que deciden trasladarse y por lo tanto permanecen en las regiones con la oferta que ha ido también creciendo en regiones y una oferta de calidad, que es como lo importante también de considerar. Entonces, yo diría que es un tema que es muy dinámico. Creo que los proyectos educativos, los modelos educativos, pero sobre todo los planes de desarrollo estratégico de las universidades post pandemia y con incorporación online
la validación de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías es una materia que debe considerarse fuertemente a la hora de pensar, diseñar política estratégica de las universidades, porque el mundo de la educación superior y sobre todo el pregrado se está moviendo mucho post pandemia. Y es una buena noticia además. Creo que es una buena noticia porque le da gran flexibilidad a los jóvenes y pueden primero incorporar las tecnologías a su vida diaria, pero también hay un porcentaje no menor de jóvenes que estudian y trabajan, y las tecnologías efectivamente ayudan a compatibilizar ambas responsabilidades. Desgraciadamente, más allá de todas las peticiones que hemos hecho como G9 y como CRUSH, como miembros del CRUSH, a la Subsecretaría de Educación Superior, que llegó la hora de tener un buen registro de los estudiantes que estudian y trabajan y generar políticas públicas, que eso implica recursos, pero lo más importante significa gestionar mejor el tiempo de las personas, que significa recursos, pero no es el tema fundamental, es la clave. No vamos a poder ampliar en cobertura y sobre todo en muchos aspectos si no asumimos que hay un porcentaje no menor de jóvenes que están en educación superior, que estudian y trabajan y necesitan flexibilidad para realizar las dos cosas, porque por su condición socioeconómica necesitan llevar recursos y ayudar a cubrir las necesidades de la familia. Muchas gracias, Nelson Vázquez, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente de la Red de Universidades G9, por acompañarnos en este espacio de conversación. Muchas gracias, María Belén, por la gentileza de invitarnos y sobre todo de compartir con nosotros estas preocupaciones y estos desafíos de largo aliento para las universidades en general y por supuesto para las universidades del G9, que hemos estado contribuyendo por muchos años, por muchas décadas al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y bueno, nos despedimos y los dejo invitados a revivir esta entrevista en radioregionales.cl y a visitar todas nuestras redes sociales. Hasta luego.